Hola, hola Juan Carlos Choque Sánchez, delegado. ¿Cómo van? Igual saludos para todos. Estamos iniciando aquí la asignatura de contabilidad bancaria y mercados financieros para la carrera profesional de contabilidad y auditoría. En la semana antepasada estuvimos viendo el tema del activo, ¿no es cierto? Correcto. Y ya habíamos adelantado, pues, que el activo es un elemento, ¿no? Es un elemento de la situación financiera de una empresa. Y el pasivo igualmente es otro elemento, ¿no? Como lo es también el patrimonio, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos, ¿no? Que tenemos ahí en la situación financiera de una empresa, en la situación financiera de una empresa representada por el estado de situación financiera o balance general, tenemos ahí tres elementos fundamentales. El activo, por un lado, que ya lo hemos estudiado, bueno, no tan profundamente, el pasivo, que lo estamos viendo ahora, y también el patrimonio, ¿no? Eh, el estudio de estos elementos se complementa, ¿no? Porque, como hemos dicho, no hay ninguna, contablemente, no hay ninguna cuenta que se registre sola, ¿no? Siempre va a haber una contrapartida, ¿no? Vamos a ver algunos elementos de la clase de hoy, aun cuando la clase de hoy nos va a permitir conocer varios aspectos teóricos del pasivo, ¿no? Posiblemente algunos que lo conocen, y si no lo conocen, eh, es oportuno que le pongamos énfasis ahí. Vamos a desarrollar este tema ahí de los pasivos especialmente bancarios, ¿no? Porque ese es nuestro tema. Los pasivos específicamente bancarios. Sí, sí, buenas noches a todos ahí. Nos sintonizamos aquí. Ya me dijeron que me estaban escuchando bien, pero tú, Choque, ¿cómo me estás escuchando? Dime. Ya, correcto, bien. Sigo entonces. También nos toca ver la ubicación del pasivo en el marco del plan contable del sistema financiero, ¿no? El pasivo como clase, ¿no? El pasivo con los rubros que corresponden, ¿no? El pasivo como cuentas, el pasivo como subcuentas, el pasivo como analíticas, el pasivo como subanalíticas, ¿no? Todo un conjunto, ¿no? Porque cuando hablamos del pasivo hablamos de una clase y esa clase tiene rubros, cuentas, subcuentas, analíticas y subanalíticas. Esa es la ruta que debemos entender, ¿no? Desde un dígito, que es la clase 2 en este caso pasivo, hasta 10 dígitos, que puede tener alguna cuenta analítica dentro de esta clase pasivo. Tenemos la práctica correspondiente, ¿no? Sobre, también tenemos ahí un tópico sobre qué elementos constituyen el pasivo corriente, qué elementos constituyen. Cuando digo elementos, quiero decir qué rubros, ¿no? ¿Qué rubros componen el pasivo corriente? ¿Qué rubros componen el pasivo no corriente, ¿no? Eh, ¿Cómo se ubica el pasivo en la ecuación contable, ¿no? ¿Qué pasa a uno y otro lado de la ecuación cuando aumenta o disminuye el pasivo, ¿no? Todo eso también es motivo de análisis, ¿no? Bien, y aquí tenemos la competencia que vamos a tratar, ¿no? Comprender y valorar, acá, valorar, ¿no? Valorar los pasivos bancarios. La relación con el plan, como ya elegimos, identificar el pasivo, valorar el pasivo, detallar los rubros, ¿no? Y todo un conjunto de acciones, ¿no? De acciones, todo relacionado, mire, todo relacionado con esto del pasivo, ¿no? Todo, todo esto relacionado con el pasivo, ¿no? Que en buena cuenta ya estamos diciendo que esta es la clase 2.
clase 2. Clase 1 activo, clase 2 pasivo. Solamente en esa clase. En la clase 2 va a estar todo lo que sea, todo lo que comience con 2 es pasivo para efectos del plan de cuentas bancario o financiero. En cambio, en el plan contable general revisado sabemos que esto comienza por ahí con las cuentas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Aun cuando también dentro de la cuenta del activo haya en el plan contable general empresarial, por ejemplo, tenemos la cuenta 19, 29, 39, ¿no? Que son pasivos, ¿no? Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa acá. Mire, casi todo lo que se sigue con el plan contable general empresarial se repite acá en este plan. Simplemente que acá aquí hablamos de clases, aquí hablamos de rubros y aquí hablamos de otros códigos diferentes. Simplemente eso, pero el tratamiento que se da a nivel contable, el plan contable general empresarial es similar. Entonces estamos hablando de la clase 2, aun cuando dentro de la clase 1 hay unas cuentas ahí que están con el terminal 9, que son de pasivo también, y que son las famosas provisiones. Todas esas provisiones también son de pasivo, ¿no? Y que lo explicamos la semana antepasada a grosso modo y que iremos reiterando aquí de forma más amplia, ¿no? Correcto, Guerrero Gómez dice que sí se escucha, está bien, correcto, también confirma, ya lo dijo ahí Juan Carlos Choque, igualmente los otros alumnos, todo bien. Entonces comencemos. Bueno, es indudable que tenemos que ver un concepto, ¿no? Pero el, el pasivo, ¿no? El pasivo puede tener, digamos, una infinidad de conceptos, ¿no? Varios conceptos, ¿no? Varios conceptos. Por ejemplo, acá, pero hay un concepto, digamos, general, ¿no? Lo voy a poner aquí en la parte inferior para sintonizar, ¿no? Cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de deudas, así, así. La deuda puede ser de una u otra forma, ¿no? De corto, mediano, largo plazo. La deuda puede ser con un trabajador, la deuda puede ser con el Estado, la deuda puede ser con un proveedor, con un acreedor, puede ser otro tipo de deuda, ¿no? La deuda puede ser interna, externa, de cualquier tipo, llámese como se llame. Todas las deudas constituyen el pasivo. Correcto. ¿Y qué nos dice acá el concepto? El pasivo constituye una parte importante de la estructura financiera, ¿no? Relacionada con el funcionamiento de la empresa, ¿no? Este es bien importante, miren, cuando dice con el funcionamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí, miren, tenemos aquí el estado de situación financiera. El estado de situación financiera. Una empresa, acá en este lado vamos a tener los activos, ¿no? Aquí en este lado están los activos, por acá tenemos el pasivo y por acá tenemos el patrimonio neto, ¿no? Así es el estado de situación financiera. El asunto es que esos activos que vemos ahí, que puede ser corrientes, no corrientes, no nacen así por así, ¿no? Sino que tienen su origen aquí, en este lado, este, en este lado. Por eso que a esta parte también se le llama origen. Anoten ese nombre. A toda esta parte, a toda esta parte, que incluye el pasivo del patrimonio neto, se le considera como origen. Otros autores lo consideran como fuentes, porque ahí están las fuentes de financiamiento, porque aquí están las deudas. ¿Y las deudas qué son? Fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para tener los activos. Cuando hablamos de origen quiere decir que todo se origina acá. Mire, esto funciona así, ¿no? Vamos a cambiar de color aquí esto. Funciona así. Funciona así. Todo esto se origina acá y viene acá.
todo se origina en el pasivo y el patrimonio neto, ¿no? Por eso, digamos, a esta parte del pasivo y el patrimonio neto se le conoce como origen. Y a este lado de acá, se le conoce también como aplicaciones. ¿Por qué? Porque la deuda que se origina en el pasivo, en el patrimonio neto, inmediatamente se aplican en algo. Cuando ellos se aplican es que con esa deuda algo compramos, algo adquirimos. O lo tenemos en dinero, o lo tenemos ahí en cuenta por cobrar, o lo tenemos en existencias, o lo tenemos en activos fijos, pero en algo se ha aplicado. De ahí que viene ese concepto, digamos, de el pasivo constituye una parte importante de la estructura financiera relacionada con el funcionamiento de la empresa. Esto quiere decir de alguna manera que si una empresa no tiene pasivos, no tiene activos. Así de claro, ¿no? Y el término pasivos, miren, el término pasivo tiene, digamos, una concepción, vamos así a llamarle una concepción amplia. ¿Así? El término pasivo tiene una concepción amplia. Y esa concepción abarca el pasivo propiamente dicho y también el patrimonio neto. Hay muchos autores que cuando hablan del pasivo lo incluyen ahí al patrimonio neto. O sea, la visión amplia es eso, que el pasivo es el pasivo propiamente dicho y el patrimonio neto. Pero hay otra visión, una visión reducida, ¿no? Que dice que, bueno, el pasivo lógicamente es lo que abarca solamente el pasivo, ¿no? El pasivo es el pasivo, ¿no? Nada más. Y que este puede ser corriente y no corriente. Punto. Por eso que en algunos momentos nos vamos a referir al pasivo con una visión amplia, como pasivo y patrimonio neto, y otro momento nos vamos a referir al pasivo con una visión restringida, solamente al aspecto del pasivo propiamente dicho. Bien, pero por acá tenemos un material donde tenemos el concepto del punto de vista de las NIF, que hoy por hoy no debemos dejarlo de lado, ese concepto desde el punto de vista de las NIF. Vamos a ver. Opción 101. En esta ocasión seguiremos con el tema de los conceptos contables y veremos lo que es el pasivo. Lo veremos desde diferentes puntos de vista, sus características, su importancia en la contabilidad y en la parte financiera de la empresa. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Vamos a analizar el pasivo desde dos puntos de vista. Vamos a analizarlo como un elemento y lo analizaremos desde el punto de vista de una cuenta o sus cuentas. Esta es otra forma de ver el pasivo, ¿no? Como un elemento que ya nosotros hemos visto, hemos comentado, como un elemento de la situación financiera de una empresa, como un elemento de una empresa, ¿no? Y el otro como cuenta, pero para nuestro caso de los bancos, más bien como clase, porque estamos hablando de la clase 2. Y la clase 2 abarca, como hemos dicho, varios rubros. Y cuando hablamos de varios rubros, hablamos ahí del rubro 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Esos son los rubros. Y dentro de cada rubro vamos a tener varias cuentas. De 4 dígitos ya dijimos que eran cuentas. Y vamos a tener subcuentas, y vamos a tener analíticas y también subanalíticas, ¿no? Pero este es
Esta es otra forma del pasivo, como elemento de la situación financiera y como cuenta establecida en los planes de cuenta correspondientes y para nuestro caso como clase, ¿no? Más que cuenta para nosotros desde el punto de vista bancario, es una clase. Así que continuemos. En primer lugar, como elemento, tenemos que el pasivo es la representación financiera de una deuda presente del ente económico derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Esto quiere decir que el pasivo, en primer lugar, es una obligación, mientras que el activo era un recurso o un bien disponible, el pasivo es una obligación de empresa, una obligación presente. Esta obligación presente, hablando del tiempo contable o del periodo contable, fue adquirida en un pasado, ¿sí? Pero con un propósito específico. Para poder cancelar o pagar o cubrir este pasivo, se deberán destinar recursos de la empresa para poder pagar ese pasivo o cubrir esa deuda. En tal sentido, el pasivo es muy importante para la organización porque permite obtener un capital de trabajo o cubrir un capital de trabajo constante. Más adelante veremos un poco de esto cuando clasifiquemos los diferentes tipos de activos que hay. Ahora, como cuenta, el pasivo agrupa un Antes de que avance al pasivo como cuenta o como clase, ¿no? Debemos quedarnos aquí el pasivo como elemento, ¿no? Este concepto de pasivo como elemento es el concepto que indican las normas internacionales de información financiera, ¿no? Acá el amigo chileno no lo ha indicado, pero este es el concepto que dan las NIF. Un pasivo de la representación financiera de una obligación no pasada, no futura, sino esencialmente presente, ¿no? Esencialmente presente, ¿no? Derivada de eventos pasados. ¿Qué evento pasado? ¿No? O sea, las operaciones que ha realizado la empresa, ¿no? Como por ejemplo, si el banco, por ejemplo, el banco ha retenido el impuesto, el ITF, el banco ha retenido el ITF durante el mes de mayo, tiene que declararlo ahorita, en estos primeros días de junio. Puede que, puede que el banco, no que puede, sino que es una realidad, ¿no? Los bancos realizan operaciones y obtienen beneficios y por lo tanto están grabados con el impuesto a la renta tercera categoría, ¿no? Por lo tanto, digamos, por el mes de mayo que ha vencido, ya tienen una obligación ahí que declarar y pagar. Y así también aparece, digamos, como otras obligaciones, por ejemplo, ya venció mayo, hoy es de junio y tienen ahí los sueldos de los trabajadores. Y conjuntamente con los sueldos aparecen ahí lo que tiene que depositarse por pensiones, por salud, posiblemente por seguro complementario de trabajo de riesgo u otros tributos que se generen. Si hoy es mayo, perdón, si hoy es junio, hasta ayer la empresa ha tenido obligaciones con sus proveedores, con sus acreedores, ¿no? Si esa deuda no los ha cancelado y hoy están ahí pendientes de pago, estando pendiente de pago es una obligación presente, por lo tanto aparece como un pasivo. Y así, digamos, los otros conceptos, ¿no? A ver, escuchemos lo que menciona aquí sobre el pasivo como cuenta. Para nosotros, dije clase, ¿no? Conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad. Estas son pagaderas en dinero, en bienes o servicios. Y las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos de naturaleza crédito. Esto quiere decir que todas las cuentas que se encuentren en la de pasivo son aquellas que fueron contraídas, como vimos en el elemento, por la empresa para el desarrollo
o en el desarrollo de su actividad diaria. Estas solamente podrán ser cubiertas con el giro de recursos o se pueden cubrir con los bienes que posee la empresa, en este caso los activos, que hay diferentes tipos de activos. Estos pasivos siempre tendrán naturaleza de crédito, a diferencia de los activos que tendrán naturaleza de débito. Ahora, veamos algunas cuentas. Ya. Eso último que he dicho debemos tener en cuenta. Dice que los pasivos por naturaleza son, perdón, que el pasivo es por naturaleza acreedores, ¿no? Acreedores. Es decir, se abona, ¿no? A diferencia del activo que por naturaleza son deudores o cargos, ¿no? Son puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? Aun cuando nosotros también lo vamos a recalcar, ¿no? Por el momento interrumpimos esto y regresamos a nuestra aula. Era solamente para ver el concepto desde el punto de vista de la NIF, que es de lo más importante. Y entonces nos vamos por acá, avanzamos ahí con los conceptos. Comienza aquí el tratamiento de algunos detalles de, de esta clase 2 pasivo, ¿no? Detalle del pasivo bancario. Y el pasivo representa la deuda del banco. Eso también lo hemos dicho. Pasivo igual deudas. Pero miren abajo lo que dice. Específicamente las deudas denominadas internas. Bien, miren, acá al lado derecho tenemos ahí el estado de situación financiera o balance general, ¿no? Y aquí en la parte superior tenemos ahí el pasivo, ahí está. Y en la parte inferior tenemos el patrimonio o patrimonio neto más específicamente. Entonces, ese es el pasivo. ¿Qué cosa representa? Representa las deudas internas. Perdón, las deudas, no, aquí hay un error, ¿eh? Las deudas externas, aquí es, ¿eh? Se ha equivocado y la secretaria. Repito, el pasivo representa las deudas externas. Así se le considera, deudas externas. Repito, aquí en el apunte teórico hay un error, ¿no? Y el patrimonio representa la deuda interna. Así es, así como dice ahí en Roy, así funciona esto. Entonces, esto más que interna es externa, deuda externa. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Hay varios apuntes aquí. El pasivo en general contiene los siguientes tipos de deudas. Esta es otra forma de ver las deudas. Dentro del pasivo, dentro de aquí, dentro de esto, dentro de la deuda externa que acabamos de indicar. Dentro de la deuda externa encontramos esos tipos de deudas. Estas, dentro de las deudas externas. La deuda tributaria, la deuda laboral, la deuda comercial, la deuda financiera y otras deudas. La deuda tributaria es con la SUNAT, ¿no? Con la SUNAT, con las municipalidades, ¿no? Y con otros entes como salud, AFPs y otras entidades a las cuales tenga que pagar los tributos propios de las operaciones de los bancos, ¿no? Los bancos pagan su tributo, ¿no? Pagan su tributo, solamente no está afecto al impuesto general a la venta, ¿no? Como ya eso también lo hemos indicado, ¿no? Entonces, esta deuda tributaria es con varios entes. En buena cuenta es con el Estado, esencialmente con el Estado. La deuda laboral, bueno, se entiende pues que es la deuda con los trabajadores, ¿no? La deuda laboral. Y ahí dentro de esa deuda laboral no solamente está remuneraciones, ¿no? Está vacaciones, está compensación por tiempo de servicio, ¿no? Está gratificaciones, ¿no? Y todos los conceptos que puedan originarse por la relación laboral de los trabajadores, ¿no?
La deuda comercial. Esta deuda también se le llama deuda con los proveedores. Es la deuda con los proveedores. Tomen nota esos apuntes que estamos haciendo. La deuda comercial es aquella que está relacionada con los proveedores. Los bancos funcionan como cualquier empresa, tienen sus proveedores de computadoras, equipos, proveedores de software, ¿no? Proveedores en general de bienes y servicios, ¿no? La deuda financiera, bueno, es la deuda con otros bancos, ¿no? Deuda financiera con bancos, comenzando con el Banco Central de Reserva, ¿no? Banco Central de Reserva, otros bancos nacionales, bancos internacionales, ¿no? Todo deuda financiera, ¿no? Los bancos, como cualquier empresa, obtienen créditos, ¿así? Y esos créditos lo utilizan pues en nuevos proyectos, nuevas instalaciones, nuevos servicios, etcétera, etcétera. Y otras deudas que pueden aparecer, por ejemplo, cuando, por ejemplo, por servicios, ¿no? Agua, luz, teléfono, cable, internet, ¿no? Todo eso podría estar aquí como otra deuda, ¿no? Entonces tenemos esa clasificación para conocer más ampliamente el pasivo, ¿no? Esta clasificación no solamente vale para el pasivo bancario, vale para cualquier empresa, ¿no? Todas las empresas comerciales, industriales de servicios también van a tener ese tipo de deudas. Detalle del pasivo bancario en el marco de la ecuación contable, ¿no? En el marco de la ecuación contable tenemos esto, ¿no? Esta es la ecuación contable, ¿no? Activo igual pasivo más patrimonio neto, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? La ecuación. Pero claro, si despejamos el pasivo, encontramos que el pasivo, es igual al activo menos el patrimonio neto. ¿Qué quiere decir, todo eso, ¿no? Que el pasivo es directamente proporcional a esta diferencia, ¿no? Si esta parte sube, acá también sube, ¿no? Aumenta, ¿no? Por el contrario, ¿no? Si esta parte disminuye, esto también va a disminuir, ¿no? Por eso se dice que son ahí directamente proporcionales. Ahí creo que no haya mayor detalle, pero es importante saber por qué es directamente proporcional, ¿no? Porque a veces nos ubicamos en memorizar la fórmula y no nos percatamos en el fondo qué significa, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá miren, veamos aquí. Si el activo fuera, por ejemplo, acá, si este activo, el activo fuera 1000, ¿no? Si este activo, todo esto fuera 1000, todo esto es 1000, ¿no? Y este pasivo fuera, por ejemplo, así, pues, de acuerdo con el tamaño, vemos ahí que fuera 700, ¿no? Naturalmente que el patrimonio neto va a ser 300, ¿no? Va a ser 300, ¿no? De forma que estos 1000 del activo es igual a los 700 del pasivo más los 300 del patrimonio neto, y está la ecuación de la contabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pedimos, por ejemplo, mayores aportes? Le pedimos mayores aportes a los accionistas, ¿no? Le pedimos 500 más, ¿sí? Le pedimos 500 ahí. Obviamente eso inmediatamente se va a reflejar aquí en 500 más. Y ya el activo ya no es 1000, es 1500, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si, si este patrimonio de 800, los accionistas dicen, no, un momentito, aquí veo que la cosa está mal, nos retiramos, y le restamos aquí, devolvemos aquí 600, devolvemos 600 de su patrimonio.
inmediatamente, digamos, acá también disminuirá esos 600, ¿no? De forma que ahora mi activo va a ser, ¿cuánto? 900, ¿no? 900. Igualmente, el pasivo más el patrimonio neto será igualmente 900. Entonces, de esa manera, digamos, funciona esto de lo directamente proporcional. Esos aumentos que he mencionado en el patrimonio neto, lo he hecho referencialmente porque también puede darse de forma paralela dentro del pasivo o en forma, digamos, en fechas diferentes, ¿no? Ambos grandes rubros podrían, digamos, aumentar, ¿no? Podrían aumentar, ¿no? Para, para la contabilidad bancaria, estamos hablando aquí del pasivo como clase 2, clase 2. Y aquí abajo hablamos del patrimonio neto como clase 3. Estamos hablando aquí de la clase 3. Clase 3 patrimonio neto. Seguimos. Ten en cuenta todo esto que le estamos indicando para después de absorber alguna pregunta que le vamos a hacer, ¿no? Bueno, algunos otros detalles, ¿no? El pasivo desde el punto de vista temporal, ¿no? Esta clasificación del pasivo es temporal. Esto. Pasivo como corriente y no corriente se considera como pasivo temporal. Hablando de temporalidad, también podríamos hablar justamente así, con ese nombre. A esta parte también se le considera como pasivo temporal. Al corriente también como pasivo temporal. Y a esta parte de acá se le considera como pasivo permanente. Pasivo temporal, pasivo permanente. Pasivo, y también ustedes saben que esto de acá también es pasivo de corto plazo. Y esto de acá es de mediano y largo plazo. Así también están. Son conceptos que no podemos eh, olvidarlo, pero esa clasificación es desde el punto de vista temporal, es decir, del tiempo. Cuando hablamos de pasivo corriente, son aquellas deudas que tengo al día de hoy y que lo debo cancelar dentro de los 12 meses siguientes. Y cuando hablo de pasivo no corriente, hablo de las deudas que tengo que cancelarlo más allá de esos 12 meses que acabo de indicar. Corriente entonces lo que tengo de aquí a 12 meses, no de aquí a fin de año, sino de aquí a 12 meses. Ahora, hay otra forma de ver el pasivo, que de alguna forma ya lo hemos estado indicando. El pasivo desde el punto de vista contable puede ser ese pasivo de corto plazo o corriente. Este es corto plazo. Ahí, aquí también cabe la oportunidad para reiterar lo siguiente. Una empresa, una empresa puede tener, por ejemplo, acá un 70% de pasivo. Miren, 70% de pasivo y lógicamente aquí abajo es 30%, ¿no? Así, de acuerdo con el tamaño, así. Y acá estaríamos hablando de activo corriente 50%. ¿Sí? 50%, ¿no? Y abajo también 50%. El asunto es lo siguiente, ¿no? Ese 70% de pasivo, ¿es bueno que una empresa tenga así un pasivo alto? La respuesta es bueno en algunos casos y malo en otros casos. Por ejemplo, para un banco, no le conviene que una empresa
que viene a solicitarle crédito que tenga un pasivo de 70%. ¿Por qué? Porque en ese 70% están todas las deudas, todas las arrugas, si se quiere, que tiene la entidad financiera. Y al tener unas altas deudas, está un tanto limitado a contraer nueva deuda, ¿no? Esa es una forma de ver, pero les indico lo siguiente, modernamente, cuando uno analiza los estados financieros, encuentra lo siguiente, que ese 70% es bueno siempre y cuando la empresa sepa gerenciar adecuadamente sus deudas internas como sus deudas externas. Y la empresa demuestre que tiene flujos de efectivo, o sea, flujos futuros de efectivo positivos, ¿no? Siempre y cuando se dé esas condiciones, esa alta deuda, ese alto pasivo es bueno. Bien, seguimos. Entonces, tenemos también aquí el pasivo fijo, y también aparece aquí un pasivo diferido, ¿no? Un pasivo diferido. Muy aplicado, por ejemplo, cuando el banco quiere contabilizar los ingresos, perdón, los intereses, anote ahí, los intereses no devengados. Los intereses no devengados se consideran como un pasivo diferido. También puede ser los seguros no devengados. Eso que en la contabilidad comercial le llaman, por ejemplo, cargas diferidas, ¿no? O gastos pagados por anticipado, ¿no? Aparece aquí esto. Estamos hablando de esas cuentas, ¿no? Y son, como ya le dije anteriormente, que lo que pasa en las cuentas comerciales e industriales pasa lo mismo en los bancos, ¿no? Solamente cambia, digamos, el rubro, la cuenta, la subcuenta, el código, ¿no? Pero las operaciones se dan en forma similar. Pero tener en cuenta esto, especialmente esto, porque aquí, por ejemplo, aquí siempre que un banco otorgue un crédito, inmediatamente va a aparecer esto, de todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco tiene que contabilizar, digamos, los intereses que va a cobrar en el futuro, ¿no? Los seguros no devengados se refiere eh, a los seguros que adquiere el banco para sus instalaciones, para sus operaciones, ¿no? Y para todo el manejo que tenga que el banco asumir, ¿no? Siempre que el banco tenga que asumir el costo de eso, ahí va a estar los seguros no devengados. No así, por ejemplo, el seguro que paga el dueño de una cuenta, ¿no? Porque eso lo está pagando no el banco, sino lo está pagando, digamos, el cliente, ¿no? Más bien el banco, digamos, va a ser un depositario. El banco lo va a recibir, ese seguro, y luego lo va a pagar al seguro contratado. Y que cuando es del cliente no es obligación del banco, ¿no? Es obligación del cliente, ¿no? Cuando uno tiene una cuenta, cuando uno tiene una tarjeta, siempre hay de por medio, digamos, seguros. Pero esos seguros lo paga el cliente, ¿no? Estamos hablando aquí del seguro de instalaciones, del seguro de equipo, del seguro de personal, ¿no? El seguro que le corresponde al banco. Bueno, esto es lo que ya se dijo también y esto lo tenemos ya claro. El pasivo es por naturaleza una clase, miren, clase, estamos ahí utilizando correctamente el término. En términos bancarios hablamos de clase. Estamos hablando de la clase 2, ¿no? De la clase 2. Es una clase acreedora, o sea, por naturaleza, toda la cuenta de pasivos se abonan. O
sea, siempre que nace una cuenta de pasivo, nace, aparece por primera vez en la contabilidad de un banco, va a aparecer abonado, va a aparecer abonado. Así, así de claro. Repito nuevamente, cada vez que aparece eh, un rubro, una cuenta, una subcuenta de pasivo, va a aparecer con un registro acreedor o abonado. Pero eso no queda ahí, porque ese abono, ustedes saben que las cuentas se cargan o se abonan transitoriamente, ¿no? Porque después puede pasar lo que decimos acá. Bueno, todavía no está, más bien me adelanto aquí. Aquí está. Miren. ¿Cuándo se carga o debita el pasivo? Aquí, cuando digamos, estornamos, cuando anulamos un pasivo. Está bien que por naturaleza se abona, pero hay un momento que se carga o debita. Y aquí está. Por el pago de la deuda en cualquier fecha de un periodo. Puede ser hoy, mañana, pasado. Si, si hasta el 31 de mayo tenía, digamos, por ejemplo, pendiente los sueldos de los trabajadores, era una deuda para el banco. Pero hoy lo paga el banco, desaparece. Si hoy hoy o mañana o pasado, el banco paga los tributos que le corresponden a su giro o actividad, entonces desaparece también esa deuda. Y así, digamos, cualquier deuda. Recuerden que hemos visto la deuda. Así, mediante el pago, desaparece una deuda tributaria, una deuda laboral, una deuda comercial, una deuda financiera y otras deudas. Cualquier deuda del banco desaparece cuando se pagan. También, no lo hemos considerado acá, también puede, digamos, desaparecer mediante el cargo, puede desaparecer mediante el cargo cuando se hace un estorno, ¿no? O sea, se anula la operación. Por alguna circunstancia a veces ocurre eso, ¿no? Pero también es muy conocido esto que está acá al final, ¿no? Esto que está al final del ejercicio, ¿no? Al final del ejercicio se cierra la cuenta. En el caso del banco se va a cerrar primero la clase 9, 8, perdón, sí, la clase, ¿no? Clase 9, 8, 7, 6, 5, ¿no? 4. Y después viene ya la clase 3, que es el patrimonio, y luego la clase 2, que se anula también ahí, y por último la clase 1, ¿no? Al final del ejercicio, en el asiento de cierre, ¿no? En el asiento de cierre, ¿no? En ese asiento de cierre se va a cargar aquí, se carga, ahí miren ahí, se carga el pasivo y se abona, se carga el pasivo y patrimonio neto y se abona al activo. Eso es lo que va a pasar aquí al final del ejercicio. Ahí. Y en este caso, en el caso primero, vamos a cargar aquí a la cuenta de al rubro o a la cuenta, su cuenta de pasivo, ¿no? Cargamos el pasivo contra, puede ser, digamos, una cuenta de activo, ¿no? Puede ser una cuenta de activo, ¿sí? Generalmente una cuenta de activo. Si se paga contra la cuenta 11, la mayoría de obligaciones que, por no decir todas, ¿no? Todas las obligaciones que se pagan van a tener un abono a la cuenta, perdón, sí, a la clase, a la clase 1 activo, con sus rubros, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Hasta ahí, 18. Porque ese 19 es de pasivo. Entonces miren cuántas cosas aparecen aquí en el tratamiento. Pero me pasé ahí una diapositiva porque esa
esta diapositiva anterior es solamente una aclaración, ¿no? Una aclaración. Operaciones con abonos, o sea que qué operaciones, digamos, se van a abonar, ¿no? Esto va a aparecer así. Aquí va a aparecer el abono. Aquí está el cargo y aquí está el abono, ¿cierto? Y en este abono, ¿qué va a aparecer? Aquí va a aparecer el pasivo, porque de ese estamos hablando. Aquí va a aparecer el pasivo. Y en el cargo puede aparecer cualquier otro concepto, ¿no? Por ejemplo, esto dice, cuando se provisiona los tributos. Cuando se provisionan los tributos, vamos a abonar a una cuenta de pasivo. Cuando realizamos la provisión de gastos por remuneraciones, ¿no? Las remuneraciones, ¿no? Eso que lo hacemos en la contabilidad comercial como 60, 40 contra 41. Acá va, esa 41 es un pasivo, acá lo mismo. Va a venir, digamos, aquí como un pasivo, pero esa 41 no es 41 acá, sino va a ser acá alguna, algún rubro de la clase 2. Habrá que buscar ahí cuál es la que corresponde a remuneraciones. Entonces, cuando se pagan los tributos, cuando se pagan los gastos por remuneración, cuando la provisión de compra, ¿no? Recuerdan que cuando compramos en la contabilidad comercial, 60, 40 contra 42. Y la 42 es el pasivo, ¿no? Y cuando lo pagamos, ¿no? Es 42 sobre 10, por decirlo. Acá igual, vamos a provisionar las compras, la compra de existencia, ¿no? Los bancos compran papeles, los bancos compran tinta, los bancos compran útiles de escritorio, los bancos compran útiles de limpieza, muchas existencias compran. Y entonces, siempre que hagamos una compra de existencia, va a llevar como abono ahí un rubro de pasivo. ¿Qué rubro? Hay que ver el plan de cuentas y ahí encontramos ahí estos rubros. Vamos a encontrar el 21 hasta, digamos, la 29, cualquiera de esos, del 21 al 29. Ahí están. Cuando dice realizamos la provisión de gastos de servicios, el agua, la luz, ¿no? Servicio público, ¿no? Agua, luz, teléfono, internet, cable, todos los servicios que hagan uso, y los bancos hacen uso masivo de eso, ¿no? Tienen ahí 500 focos prendidos durante todo el día, ¿no? La internet debe estar ahí funcionando las 24 horas, ¿no? Porque de eso depende el servicio en ventanilla, fuera, en un cajero, en un agente, por intermedio del teléfono celular, ¿no? Cualquiera que fuera, siempre el servicio lo está pagando el banco, ¿no? Ahí aparece, siempre va a aparecer un abono contra estos rubros del 21 a la 29, cualquiera que corresponda. Los bancos tienen activos, ¿no? Activos, muchos activos, ¿no? Terrenos, edificaciones, maquinarias, equipos, ¿no? Hasta herramientas, posiblemente, ¿no? Computadoras, ni qué decir, ¿no? Muchos activos fijos, ¿no? Y esos activos fijos se deprecian. Y los bancos tienen también intangibles, puro software, ¿no? Todo es software, ¿no? Todo es software, ¿no? Y todo eso originan registros, ¿no? Registro contable, ¿no? Un cargo a una cuenta de gasto y un abono aquí a cualquiera de estos rubros. Especialmente, como hablamos de provisión, está aquí la cuenta, este rubro 29, ¿no? 29. Y puede haber, digamos, provisión de gastos diversos, ¿no? De repente, mantenimiento de una puerta, mantenimiento
de una ventanilla, de todo un conjunto de ventanillas, instalación de una cosa, de otra cosa, ¿no? Cualquier servicio, un servicio de asesoría, ¿no? Los bancos hacen mucho uso de la asesoría, ¿no? Entonces por ahí aparece, digamos, muchos gastos que pueden haber. ¿Y cuál es la característica de eso? Es que todos van a tener como abono a la clase 2 pasivo y a los rubros correspondientes del 21 al 29, ¿no? Así de claro. Bueno, esto ya lo explicamos, ¿no? Vamos, aquí. Mire, la vez pasada hemos visto algunos registros en el activo, ¿no? Y se me pasó mencionar el ITF. Ustedes saben que en toda operación, o sea, todo cliente del banco, todo cliente del banco está, digamos, bancarizando una transacción, ¿no? Ya sea cuando hace un ahorro, cuando solicita un préstamo, paga la luz, paga esto, paga lo otro, ¿no? Pero hay una cuenta ahí, alguien es dueño de una cuenta, ¿no? Y entonces, por esas cuentas, siempre que haya movimiento en esas cuentas, se va a originar el ITF. Por cada operación de los clientes con el banco se aplicará el ITF. Siempre, toda operación, ya sea que usted me envíe un giro, ya sea que usted utilice su tarjeta, vaya a ventanilla, en cualquier forma, siempre el banco le va a retener, ¿no? Le va a retener si es que usted es el titular de la cuenta o si no, al titular de la cuenta le va a retener el ITF. Al respecto se genera el siguiente, ¿no? Esto lo debemos tener, miren, bien claro, ¿no? O sea, cuando el banco retiene, ¿no? Cuando el banco retiene el ITF, debe utilizar esta cuenta, perdón, este rubro del pasivo. Ahí está, la clase 2, el rubro 25, cuentas por pagar. Y la cuenta 2507, un nombre bien amplio, grandote, miren, primas al fondo de seguro, de depósitos, aportes, muy similar a la cuenta 40 del Plan Contable General Empresarial que tiene un nombrezazo, ¿no? Igualmente, esto, miren, tiene un nombre bien amplio, ¿no? Pero lo que nos interesa específicamente es acá esta subcuenta, 6 dígitos, 250705, tributos retenidos, tributos retenidos. En el plan, en el plan bancario, lo tenemos ahí esto a 6 dígitos, es decir, a nivel de su cuenta. Pero es posible que en el plan propiamente del banco, porque recuerden, el plan que estamos viendo es el plan general, es el plan aprobado, pero internamente los bancos están autorizados para utilizar a más dígitos. Es posible que acá, por ejemplo, los bancos le han aplicado 2 dígitos más para el ITF. Aquí viene ITF, porque está reteniendo el ITF. Otras veces el banco retendrá, por ejemplo, el impuesto a la renta a sus trabajadores, el impuesto a la renta quita categoría, ¿no? Va a retener eso también. El banco va a retener, aquí es quinta categoría, el banco va a retener también pensiones, ¿no? Pensiones, ¿no? Pensiones ONP, pensiones AFP, todo eso va a retener, ¿no? Y entonces todos los tributos retenidos. De hecho, cada banco le va a tener ahí una analítica y hasta una subanalítica. Recuerden, la analítica es de 8 dígitos y la subanalítica es de 10 dígitos. Bien, entonces eso puede pasar, ¿no? Le decía que en cada operación, ya sea de activo, de la clase del activo o clase de pasivo, como estamos viendo aquí en este caso,
siempre va a aparecer este ITF. Aquí va a aparecer el ITF, porque los bancos son agentes retenedores de este tributo. Los bancos son agentes retenedores de este tributo de acuerdo a ley. La ley de bancarización le da esa, les obliga a eso, ¿no? Incluso esto en su momento originó un sobrecosto en los bancos. Cuando esto se crea, se originó un sobrecosto en los bancos, porque los bancos tuvieron que comprar un software, mandar a hacer un software especial para retener la tasa correspondiente del ITF, que no es esta tasa, no es la original, sino esta es la que se ha ido adecuando, ¿no? La tasa original era un poco más. Bueno, el asunto, digamos que los bancos están obligados a retenerlo, pero si lo retiene es como un pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque ese dinero no es del banco, no es del banco, ¿no? Sino que los tiene que entregar, ¿no? ¿A quién? A la SUNAT, ¿no? A la SUNAT, que es la entidad administradora, ¿no?, de los tributos, ¿no? Y entonces, este ITF obliga, digamos, a hacer una declaración jurada. Aparece una declaración jurada que tiene que hacer los bancos. ¿Cada cuántos días hace? Bueno, esta declaración jurada no es mensual, es más bien, anote, es más bien quincenal. Hoy, a partir de hoy, ¿no? A partir de hoy y por algunos días, por ejemplo, tienen que presentar la declaración de la última quincena de mayo, los bancos. Ahorita, desde ahorita ya, como ellos lo tienen todo, digamos, computarizado y todo está en forma automática determinado, ya inmediatamente determinan eso. Los sistemas permiten determinar automáticamente cuánto es el importe que tiene que pagar, ¿no? Aun cuando los bancos, ustedes saben que los bancos, de hecho, son un negocio, ¿no? Los bancos buscan, digamos, la manera cómo sacarle provecho a eso, ¿no? Suponiendo que para declarar tienen los 12 primeros días de junio, ¿no? Para la segunda quincena de mayo, vamos a asumir que tienen los 12 primeros días de junio. Y los bancos no crean que lo van a hacer religiosamente hoy, 1 de junio, ¿no? Ni siquiera mañana. Lo hacen el día 12 y muy cercano a las 12 de la noche para terminar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sacarle el máximo usufructo, el máximo beneficio a ese dinero retenido, ¿no? Porque aun cuando el dinero que retienen por esto no es mucho, ¿no? Porque por cada 100.000 soles es 5 soles. Por cada 100.000 soles es 5 soles. O sea, pero en el banco, pues, dependiendo de la magnitud del banco, un banco grande como el BCP tiene miles de operaciones, miles de operaciones. Y esas miles de operaciones que puede ser de operaciones activas y operaciones pasivas van a generar ITF, ¿no? Sí, van a generar ITF, ¿no? De forma que por los miles de operaciones al final no es que sea tan poco, ¿no? Va a ser bastante razonable la cantidad que el banco retiene y que luego tiene que pagar. Es lo mismo lo que pasa, digamos, pero ya en otro contexto, por ejemplo, cuando nosotros pagamos la luz, el agua, la internet en el banco, ¿cierto? Pagamos ahí, el banco lo tiene ahí, y no crean que inmediatamente le gira, digamos, a la empresa de luz, de agua, ¿no? Espera ahí el último momento, ¿no? El último momento, porque el banco tiene que explotar ese dinero, ¿no? Y encima le cobra, digamos, el banco le cobra ITF a la empresa de luz, de agua, ¿no? Porque el dueño de la cuenta son estas empresas, ¿no? El ITF lo asume el dueño de la cuenta o la persona que hace una operación, ¿no?
para hacer un giro bancario, por ejemplo, no se requiere de tener una cuenta, ¿no? Me voy a un banco, solicito un giro, solicito que me hagan un servicio de giro, quiero enviar 1000 soles de giro, me cobran por decir 7 soles, ese por el servicio, más el ITF, ya está. Ahí me están reteniendo el ITF. Inmediatamente el banco no se hace problema, ¿no? Por eso. Bien, bien, entonces seguimos ahí. Bien, a ver, vamos con una preguntita por acá. Veo que ustedes están tranquilitos ahí. Vamos a ver. A ver, vamos con Quesada. Leonor Quesada. Leonor, ¿no? Ana María Leonor. ¿Leonor es su apellido o su nombre? Leonor. Ya. Mira, Leonor, eh, en qué clase del plan contable identificamos al pasivo? O sea, tiene 3 nombres. Qué bien. Sigue, hermano. Ya la pregunta está hecha. ¿En qué clase? Ahí está la clase, correcto, correcto, muy bien. Clase 2, ahí están contestando tu compañero también, ¿no? A ver, correcto, muy bien, muy bien. Y vamos a ver por acá. ¿Quién más tenemos por acá? Vamos a ver. Fernández Velázquez. ¿Qué rubros corresponde al pasivo? Fernández Velázquez. Todos, ¿no? No, pues, todo, ¿cómo va a ser todos? ¿Qué rubros? Ahí tenemos, a ver, ¿quién está ahí? Fernández, dije. Fernández. Ahí está. Uno dijo 20, 20 no existe, ¿eh? 20, 10 no existe, 20 no existe, 30 no existe, 40 no existe, del 21 a 29, correcto. La gran mayoría ya contestado del 21 al 29. Vamos a ver. A ver, seguimos, ¿eh? Eh, claro, claro, correcto. Vamos a ver acá. Rodríguez Izquierdo. Rodríguez Izquierdo. Eh, una clase, ¿cuántos dígitos es? Rodríguez Izquierdo, una clase, ¿cuántos dígitos es? Correcto. Un dígito, ¿está bien? Ya, correcto. A ver. Correcto, muy bien. Bien, vamos con Cárdenas. Fabricio, que estuvo contestando por ahí. Vamos con Fabricio. Fabricio, mira, eh, tú sabes que el término cuenta es bastante utilizado, tanto en el plan contable general empresarial como en el plan contable bancario. Pero en términos bancarios, ¿cuántos dígitos componen una cuenta? Correcto, 4 dígitos, correcto. Bien, 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 bien. Correcto, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos con Salas. Salas Montesinos. Salas Montesinos. Dime, Salas, dime, ¿cuál es desde el punto de vista del registro contable, desde el punto de vista del registro contable, cuál es la naturaleza de la clase 2 pasivo? ¿Cuál es la naturaleza de la clase 2 pasivo? ¿Está por ahí Montesinos? No veo, no lo veo, no la veo. A ver, conteste el resto. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Ajá, correcto, correcto ahí. Es la naturaleza acreedora o de abono, ¿no? O de abono, acreedora o abono, ¿no? Muy bien, correcto. Bien, a ver.
Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta con Carvajal. Carvajal Paucar. Carvajal. Carvajal. ¿Y cómo aparece, digamos, una cuenta pasivo? ¿Cómo es que aparece, digamos, en la contabilidad de un banco una cuenta pasivo? Está por ahí, a ver, por sucesos pasados que contraiga la entidad. Muy bien, excelente, sí, sí, está bien, ¿no? Sucesos pasados, o deudas, ¿no? Sucesos o deudas, ¿no? Por el origen de una obligación, también dice, por las deudas que contraigan, ¿no? También dice ahí, Ruth Pantoja, obligaciones, ¿no? Correcto. Se tiene que darse, pues, una obligación, ¿no? Una obligación, ¿no? Y esa obligación es de tipo presente, ¿no? Una obligación presente, ¿no? El pasivo es una obligación presente, como ahí lo recalca Romero, ¿no? Una obligación presente de eventos pasados, seguimos. Perdón, regreso aquí. Bien, aquí tenemos el plan de cuentas, ¿no? El plan de cuentas para el sistema financiero, ¿no? El plan de cuentas para el sistema financiero y las clases definidas en el manual son estas, ¿no? Que lo reiteramos nuevamente, ¿no? No hay que olvidarse. Clase 1 activo, clase 2 pasivo, y ahí tenemos ahí nuestro pasivo, ¿no? Nuestro pasivo. Pero ¿qué más tenemos ahí? Vamos a ver, ¿sí? Aquí lo que tenemos son los rubros correspondientes, los rubros. O sea, la clase 2 pasivo con sus rubros correspondientes. Ahí está, mire, obligaciones con el público. ¿Quién es el público? El que va a ahorrar, el que va a pagar su luz, su agua, su teléfono, su cable, su internet, ¿no? El que, el que contrajo un préstamo y va a pagarlo, etcétera, ¿eh? Es el público, ¿no? Fondos interbancarios, ¿no? Esto con los bancos, con otro banco, ¿no? Con otro banco, cualquiera que fuere. Depósito de empresas del sistema financiero, ¿no? Bueno, ahí en ese caso está clarito ahí, depósito de algún banco, o sea, el hecho de haber recibido los depósitos de otro banco u organismo financiero internacional, ir ahí en ese rubro 23. Y el rubro 24 dice adeudos y obligaciones financieras a corto plazo. O sea, ahí están las que correspondan, las que debemos pagarlo inmediatamente, ¿no? Las cuentas por pagar, ahí ya mencionamos ahí el ITF. Y en esa cuenta 25 también están, perdón, en ese rubro 25 también están otros tributos, ¿no? IGB, renta, ¿no? El ITF que ya lo mencionamos, ¿no? Ya lo anunciamos, ¿no? Adeudos, la 26, rubro 26, adeudos y obligaciones financieras a largo plazo. De forma, digamos que aquí a nivel del banco ya lo clasifica con cuáles son de corto plazo, de largo plazo, lo que ayuda, digamos, es de gran ayuda para efectos de presentarlo en el estado de situación financiera, ¿no? Lo que no hace, digamos, el plan contable general empresarial, ¿no? Ahí no tenemos ahí, por ejemplo, la cuenta 42, lo utilizamos tanto para cuentas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Igualmente la cuenta 45, de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero aquí ya lo tenemos ahí indicado. La 27, provisiones, ¿no? 27, provisiones.
valores, títulos y obligaciones en circulación, ¿no? Estos valores son aquellos que el banco tiene que pagarlo, ¿no? Porque todas estas son deudas, ¿no? Aquí hablamos aquí, todas estas son deudas. Todas estas son deudas, ¿no? Ese es lo importante, lo relevante que debemos tener en cuenta, que estas son deudas. Todos son deudas. Avanzamos en el conocimiento aquí. Y miren ya, ahí están los detalles de las obligaciones con el público, obligaciones a la vista, obligaciones por cuenta de ahorro, ¿no? Y ahí eso tiene que ustedes darle su repaso correspondiente. Este rubro 22, un poco más pequeño, digamos, en las cuentas que tiene, ¿no? Ahí el rubro 23, también no tan amplio, ¿no? En cuanto a cuentas, ¿no? Porque 23 es el rubro, como ya lo hemos dicho, y 2301 es cuenta, 2302 cuenta. Pero hay que fijarse, por ejemplo, acá dice depósito de ahorro, pero también anteriormente hemos visto que dice depósito de ahorro, pero hay que ver ahí de dónde provienen. Aquí en este caso proviene del sistema financiero, es decir, de otro banco, ¿no? De otro banco que ahorra en nuestro banco, de una cooperativa que ahorra en nuestro banco, de una caja rural que ahorra en nuestro banco, ¿no? A eso se refiere. En cambio acá en la 21, miren, obligaciones por cuenta de ahorro, 2102, cuenta 2102. Estos son los que corresponde al público, ¿no? Por eso es bien clarito ahí el público. Por eso que hay que leer bien aquí el rubro. Ubicándonos en el rubro es la guía general. Y luego ya buscas tu cuenta, tu subcuenta, tu analítica y tu subanalítica. El asunto, digamos, es que hay que ir despacito. Hay que ir despacito ahí. Eh, no se trata de memorizar, ¿no? Con tanto código, mire, con tanto código es imposible estar memorizando. Lo que sí uno debe saber, que primero que, por ejemplo, aquí en esta 21, que estas son deudas. Y todo esto, y cada una de estas es relacionada con el público. ¿Y quién es el público? Es la gente, ¿no? Es la gente, ¿no? Personas naturales, mayoritariamente personas naturales, sociedades conyugales, ¿no? Sucesiones indivisas, se refiere a eso, ¿no? Público, es el público, ¿no? Ya. Habíamos regresado aquí a al rubro 21 para recalcar ese punto. En el 22, estos fondos interbancarios son los que recibe el banco y que corresponden a otro banco, pero que no son, digamos, cuentas, sino que pueden ser, digamos, algunos importes puestos como garantía, ¿no? ¿No? Pero son deudas. Lo interesante aquí es que son deudas. Comenzando aquí la clase 2, todo es deudas. En este caso con bancos. Interbancarios son deudas con bancos. Aquí también son deudas, y también con bancos, pero aquí sí tiene, digamos, una especificación, ¿no? Depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, gastos por pagar por depósito del sistema financiero, etcétera, ¿no? Ya tiene, digamos, una clasificación específica, ¿no? ¿Ya? En esta parte no puedo poner los ahorros de una persona, ¿no? Tengo que poner los ahorros que tiene una empresa de sistema financiero. Ahí, así de claro. Acá,
Aquí van a estar los adeudos, obligaciones a corto plazo, ¿no? A corto plazo. Todas son deudas, nuevamente, deudas, ¿no? El 2401, adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva. O sea, son deudas de carácter específico. Adeudos con la Corporación Financiera de Desarrollo, ¿no? Y así, digamos, con entidades, ¿no? Con entidades, generalmente son entidades. Van en BCR, aquí con esta entidad, adeudos con empresas del sistema financiero, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos con el rubro 25, cuentas por pagar. Aquí esto ya se hace más familiar, porque esto a 25 tiene que ver mucho con esa 42 que nosotros conocemos en el Plan Contable General Empresarial. No será la 2501, pero sí la 2506, mire aquí, 2506. Ahí irán pues todas las cuentas por pagar con un proveedor de papel, de útiles de limpieza, de útiles de oficina, etc., etc., ¿no? Y ahí tenemos varias cuentas, ¿no? Varias cuentas de acuerdo con su característica correspondiente. Varias cuentas, pero destaca, digamos, entre varias, esta, ¿no? Esta. Y esta, y esta que sería una suerte de 46 en el plan contable, también esto, ¿no? Y las otras también son deudas, ¿no? Son deudas, pero específicas, como esto de los dividendos, deuda con los accionistas, participaciones, deuda con los trabajadores, remuneraciones, ¿no? Aquí están los sueldos, eso de los sueldos, miren, hemos hablado de los sueldos, ¿no? Esto es lo que en el plan contable general empresarial es nuestra 41, ¿no? Aquí les voy a poner como referencia, ¿no? Esta es nuestra 41 en el otro plan, esta es nuestra 46 en el otro plan, esta es nuestra 42, ¿no? Nuestra 42, ¿no? Y esto de acá, esto que hace rato lo vimos, esta es nuestra 40. Esto del ITF que lo presentamos hace ratito, mira, ahí está nuestra 40, ¿no? Por ahí lo podemos relacionar, ¿no? O sea, miren, en esto, digamos, uno tiene que utilizar, no sé, por eso le digo que no se trata de memorizar, ¿no? Sino hacer una comparación, ¿no? Una comparación. Por ejemplo, cuando compro con el plan contable general empresarial, ¿qué hago? 60, 60, 40 contra 42, ¿cierto? Eso es lo que hago. Y ahí está mi cuenta pasivo, ¿no? Acá, ¿cómo tengo que hacerlo? Ese 6 es gastos. Acá, en este plan, los gastos están en el elemento 4. Ahí, 4. Puede ser la 41, por ejemplo. Puede ser la 41, 4. Estoy cargando ahí a gastos 41. Voy a cargar aquí a la 2507. Miren aquí. A la 2507 por el tributo. Y voy a abonar aquí. Voy a abonar aquí. Y si fuera, digamos, si fuera, por ejemplo, con los proveedores, acá contra la 25, la 2506. 2506. Ahí está. Pero ustedes dirán, profesor, pero esa 2507 no es de pasivo. Miren, recuerde cómo se trabaja con la 40, ¿no? La cuenta 40 es de activo y de pasivo, ¿no? Es de activo cuando los tributos están a mi favor, ¿no? Y es de pasivo cuando los tributos están en contra, ¿no? O sea, deuda, ¿no? En todo caso, esta 25 es la deuda aquí, esta es la deuda, ¿no? Pero este es un tributo a favor, ¿no? A favor.
Cuando una empresa compra, cuando un banco compra, paga el IGB, paga el IGB, ¿no? Paga el IGB. Y al pagar el IGB va a estar ahí en esa cuenta 2507, pero activada, ¿no? Y luego esto tiene que transformarlo, tiene que pasarlo a una cuenta de activos, a una cuenta de activos. Y aquí en este asiento, ustedes recuerdan que en este asiento lo pasábamos a la 20, ¿no? La 20 tras la 61, ¿no? Una cuestión similar acá, va a ser aquí, una cuestión similar, pero al elemento, a una cuenta, digamos, de la clase 1, de la clase 1, ¿no? Contra, digamos, una, un elemento de gastos que por ahí puede estar en la 49, hay que verificar la diccionaria, una suerte de eso. O sea, tengo que ir relacionando. No se trata, digamos, de, por ejemplo, ¿cómo hago mi planilla con el plan contable general empresarial? 60, perdón, 62, ¿no? 62, 40, así hago mi planilla, ¿cierto? 41, perdón, aquí es 40, 41 acá abonado, ¿no? Y esto no, acá no, 62, 40, 41, así va, eso. Esa es mi planilla, ¿no? Esa es mi planilla con el plan contable empresarial, ¿no? Como dice ahí Natalia, correcto, así es. Pero ¿cómo lo relaciono acá? Ese 62 es un gasto, pero acá para nosotros va a ser el elemento 4. 4, 41 puede ser por ahí. Y luego tengo mi 41. Acá miren, 41, esto 25.0, 25.05. 25.05. Y la 40, este 25.07. Así va a registrarse. Solamente esa 41 hay que ver la divisionaria que corresponde, digamos, a, a gasto de sueldos, y con eso vamos formalizando. Esto es para el banco, ¿no? Y eso de acá era para el banco, ¿no? Entonces, me estoy ayudando en eso que sé, en eso que he practicado más, y lo estoy adecuando aquí, solamente adecuando con los códigos. Y así funciona, digamos, en todos los casos, ¿no? No se trata nosotros tenemos por acá unos asientos y todo eso, pero no se trata de memorizar esos asientos. Y no se trata, digamos, de ver esa relación que hay, ¿no? Hasta el 21:35, ya casi estamos, lo dejamos ahí, ya el día viernes continuamos especialmente con la parte práctica, especialmente con la parte práctica para el día viernes, ¿ya? Pero vayan repasando y vayan teniendo en cuenta, sí, sí, vamos con la lista. Ya, asistencia, está lenta la máquina. Ya, a ver. Aguirre, conteste micro, Aguirre. ¿Dónde está? Buitrón, nada. Carvajal,
Choque, retramíteme si está contestando Carvajal. No tengo a nadie aquí. No puedo ver. Estoy compartiendo ahí, pero no sé por qué no puedo ver. No sé por qué no puedo ver. Ya. Choque, me retransmite por favor la lista. Uy, se fue esto. Ya, a ver. Aguirre, Buitrón, Carvajal, otro Carvajal, nada. Cárdenas, retramita, por favor, no puedo ver aquí. No puedo ver el enlace. ¿Por qué no utilizan el micro, por favor? ¿Cómo? Choque, tienes en tus controles. ¿Quién está falto? Aquí no se puede, no puedo percibir el listado. A ver, Choque. Tenemos 30. Hay dos faltos. Choque, ¿quiénes son? Hay dos faltos. ¿Eh? Bueno, como el tiempo apremia, este Quispe Cárdenas, bueno, ya no asiste, ¿no? Ya tenemos ahí un falto, ya está. Oh, correcto, listo. Lista la lista. Regreso. Esta parte no está conectando bien el Runachaya. Algo está pasando aquí. Vamos a ver. A ver, bien, ya está la lista. Todo bien, correcto. Solamente Quispe le hemos pasado falta, creo que no asiste, ¿no? Bien, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Cordiales noches, todo bien, todo tranquilo. El viernes continuamos con la parte práctica. Gracias, gracias, gracias. Uh-huh. Quispe Román, ya, gracias. Román, gracias, gracias, Choque. Gracias. Lo dejamos ahí.